Además, esa hoja de vida mía fue muy cortica, agréguele ahí que yo hago frijoles muy de tan buena manera, han explicado el profe Diego y el profe Luis Jorge. Yo simplemente agregaría como dos cosas adicionales que yo veo, y voy a retomar de la última que dijo el profesor Luis Jorge, que es que la vacunación, por los estudios que vemos, esto va a ser una vacuna, o sea, con COVID nos va a pasar como con influenza estacional, que muy probablemente nos toque la vacunación de una forma periódica. Entonces nosotros no nos podemos tomar 3 años para vacunar al 70% de la población, porque dentro de 3 años esa vacuna ya no va a servir. Y tenemos que hacerlo en un tiempo que exactamente no hayan tantas variantes circulantes que permitan que la vacuna tenga alguna efectividad, o si no, pues realmente es una medida simplemente para hacer demagogia y para mostrar números. Coincido en que si uno no usa las cifras de forma apropiada, si la vigilancia no es apropiada, si los datos no le sirven a uno para tomar buenas decisiones, ¿sí? Para anticiparse, para saber cómo actuar, para planear, pues digamos que ahí empieza un poquito como a flaquear la capacidad que tiene el gobierno de tomar decisiones acertadas en términos de las vacunas. Y lo otro que yo creo que ha sido un error muy teso es que no hayan reservado las vacunas para las segundas dosis, y en esto se insistió, ¿cierto? Pues como que se hizo se previnió al gobierno, póngale cuidado a eso, porque la mayoría de estas vacunas en Colombia todavía, pues Johnson y Johnson no estaba ahí, no estaba en el principio del proceso de vacunación, que es la única, que es una sola dosis. Las vacunas requieren 2 dosis. Entonces hay que reservar la segunda dosis, porque lo que ya se veía en el mundo era que las compañías farmacéuticas habían quedado mal con los envíos de los lotes de vacunas. Entonces usted no puede perder la oportunidad, no puede gastarse, no puede desperdiciar la vacuna, porque si lo que nos va a pasar es que no está la segunda dosis a tiempo, discúlpeme, si no está la segunda dosis a tiempo, pues perdemos la primera dosis. Discúlpeme. Qué cosa más inoportuna. Si no, entonces el proceso es un fracaso en términos de que ni siquiera nos permite ser eficientes con lo que tenemos, con un recurso que es escaso, con un recurso que es necesario, con un recurso que en este momento es demasiado importante. Entonces eso de que ahora estemos y la población esté en muchas ciudades del país y en muchas regiones con una primera dosis, con ya han pasado 6 semanas, 8 semanas y todavía no ha recibido la segunda dosis, y estamos ahí sin saber qué va a pasar con ese proceso de vacunación, hace muy complejo y muy poco eficiente el sistema de salud. Y en eso hay cosas en las que de pronto no teníamos mucho control, no tenemos control en que las casas farmacéuticas manden las vacunas cuando dijeron que las iban a mandar, pero en cómo planear y qué hacer con esa segunda dosis, y por lo menos completar el esquema de vacunación de las personas con las que empezamos, sí, eso sí era muy relevante. Gracias, doctora. Doctora Vaca. Bueno, estoy aquí tratando de no perder la conexión desde mi celular. Espero que me estén escuchando, solo que por los anteriores expositores que hay un punto crítico y tal vez es el que va a dominar los próximos 2 o 3 meses y que está íntimamente relacionado con el plan, y es la excesiva confianza del gobierno nacional en el abastecimiento de dosis suficientes, eh, a pesar del escenario de escasez de vacunas global y a pesar de la demanda creciente tanto de los países ricos para garantizar una cobertura de su población, incluso la que no hace parte de la población de riesgo, y los picos que está teniendo con las dificultades de acceso a vacunas de India y de otros países como Brasil. Estas condiciones de picos en países del sur global y eh, la demanda creciente y mayor, cada vez mayor de los países ricos, a pesar de que ya han hecho compras anticipadas excesivas para su población, complica muchísimo la oferta de vacunas. Colombia además ha establecido una resolución que aprueba a los privados la compra de las vacunas, lo cual incluye o introduce un actor adicional a competir por las mismas vacunas escasas en el mercado global, y frente a eso el país ha mantenido una postura
por un lado de excesiva confianza que ya comenté, por el otro una una estrategia diplomática internacional en la que se ha alineado más con los países ricos que con los países de mediano y bajo ingreso, además de haber renunciado a la posibilidad de hacer transferencia de tecnología para hacer procesos de producción posibles o insertarse de alguna manera en América Latina en los procesos de producción. Así que creo que ese elemento es un elemento que tendríamos que considerar como relevante en el marco de los análisis del plan de vacunación y su incumplimiento en el sentido de que las metas no se van a lograr con todos los elementos que se han dicho y con este que acabo de mencionar. Pues la doctora Vaca nos acaba de hacer una antesala muy importante a lo que es la siguiente pregunta y es tal vez la pregunta más importante del panel y es ¿qué implicaciones tiene para Colombia y los países de este sur global o con economías emergentes que no se liberen los derechos de patente de las vacunas? Y cómo explicar la posición del gobierno de no apoyar esta iniciativa y además dentro de esta misma lógica, ¿deben los privados tener acceso a las vacunas? Entonces volvemos, si quieren, a empezar con el doctor Rosell y vamos rotando en el mismo orden la pregunta. Yo creo que es injusto con los que les toca al final, más bien alternemos y démosle la oportunidad a Claudia, que además creo que sea la que tiene más información específicamente en este punto, en particular en este último. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias. Aquí también sufriendo porque se me cayó el celular, pero la verdad es que yo creo que el rol de los privados hubiera podido estar incorporado bastante bien y bastante armonizado y coordinado con el Plan Nacional de Vacunación, en tanto se hubiera podido alinear los esfuerzos tanto de logística como de inversión de recursos, como de apalancamiento de la cobertura de financiación del talento humano requerido para la vacunación y acelerar no ya el plan de vacunación en términos de competir por dosis, sino en términos de garantizar que una vez llegaran las vacunas se lograra la más rápida, la más eficiente, la más equitativa aplicación. Porque nosotros también en este plan, y esto se mencionó bastante al inicio por Luis Jorge, el plan no se ha cumplido desde el punto de vista territorial como lo esperábamos, como se hubiera requerido en función o debido a que las profundas inequidades territoriales en términos logísticos, pero también en términos de disponibilidad de talento humano, de equipo humano y todas las barreras geográficas, climáticas, económicas, incluso hasta culturales, y hubiera sido perfectamente posible involucrar al sector privado para que aguas abajo de la cadena logística hubiera podido apalancar. Hoy el tema es en otro tenor. La posibilidad de competir por vacunas escasas posiblemente haga que la decisión sea inocua para garantizar acceso rápido a las vacunas. Esto posiblemente se va a producir más hacia finales de este año y lo cierto es que tendría que haber alguna estrategia solidaria que permitiera una cobertura de las dosis y de la vacunación a otros sectores como los profesores, los profesores de secundaria, primaria, etcétera, o la posibilidad de que si los privados acceden a dosis en un hipotético caso, también pudieran ayudar a acelerar la cobertura digamos, a otros sectores, mejorando la equidad en la vacunación. Voy a mencionar estos cuatro que están resaltados y que ella ha mencionado de alguna manera. No sé si me escucharon. Sí escuchamos, doctora, Sí, sí señora. escuchamos. Seguimos entonces. Con Marcela. Sí, con la doctora Vélez, entonces, de atrás para adelante. Samuel, yo he tenido líos para escucharte aquí con el internet. ¿Qué me preguntaste? Ok, la pregunta que estamos ahora haciendo es la siguiente. ¿Qué
¿qué implicaciones tiene para Colombia y para los países de este sur global o de economías emergentes que no se liberen los derechos de patente de las vacunas contra el COVID-19? ¿Cómo explicar la posición del gobierno de no apoyar esta iniciativa? Y además, ¿deben los privados tener acceso a las vacunas? Bueno, qué buena pregunta. En un proyecto en el que estamos, en un proyecto de investigación internacional, estamos como mirando, bueno, diferentes cosas del COVID, de cómo se toman, cómo se hace, cómo se definen prioridades en la atención en salud durante la pandemia. Y una de las variables que a mí me parece muy importante es que a veces depende con quién usted se compare como país, pues usted puede decir de pronto estamos como los países africanos o como algunos países de Europa Oriental, pero la cosa es que en muchos países africanos la pandemia no ha tenido el efecto tan grave que ha tenido en Colombia. Es decir, muchos de esos países africanos, la mayoría de esos países africanos no está poniendo el número de muertos y de casos tan enormes que estamos poniendo nosotros, que está poniendo Perú, que está poniendo Brasil, que está poniendo México, que está poniendo Colombia. Entonces, digamos que nosotros, en comparación a esos otros países del mundo, pues, por supuesto, requerimos muchísimas más vacunas. Es decir, yo pienso que lo justo sería tener un acceso, si la vacuna es un bien escaso y un bien que debe ubicarse sobre todo para ayudar a prevenir la mortalidad por el COVID, por lo menos en esta fase de emergencia, pues las vacunas deberían estar puestas en los diferentes países y en las diferentes comunidades y en las diferentes poblaciones de acuerdo a la mortalidad y a la incidencia del COVID en las regiones. A mí eso es lo que me parece sensato. Entonces, porque no lo estoy presentando acá, pero hay unas figuras que muestran el número de casos y de muertos en países, en todos los países del mundo. Por supuesto, hay unos que están desbordados, como la India y en su momento Estados Unidos y algunos países europeos. Después de esas regiones sigue Latinoamérica y muy poquitos, digamos, en el Caribe y en África. Pero cuando usted mira la distribución de las vacunas, entonces usted ve que Estados Unidos y por supuesto Inglaterra y algunos países europeos tienen gran parte de las vacunas, y luego África y los países del Caribe y Latinoamérica tenemos un poquitico de las vacunas. Es decir, yo creo que nosotros estamos en el peor escenario, que es una combinación de tener muy poco acceso a la vacunación y estar poniendo demasiados muertos en el contexto internacional de esta pandemia. Eso hace que sea muy evidente que nosotros necesitamos más y que estos bienes, si son para efectivamente ayudar a la humanidad, pues deberían estar distribuidos de acuerdo a la necesidad, y nosotros lo necesitamos mucho. Ha quedado como en evidencia que las casas farmacéuticas no tienen la capacidad de producir esas vacunas, probablemente tampoco tienen todo el interés de hacerlos a la velocidad que quisieran, y bueno, que ahí hay un interés comercial en vender más que tener un interés probablemente en ayudar a que esto se resuelva. Pero lo cierto es que no hay la capacidad de que las produzcan para todos, que lleguen a tiempo a todos los países que las necesiten, más nosotros que estamos más necesitados. Entonces es importante que se liberen esas patentes y que todo el que pueda produzca vacunas o podamos asociarnos de acuerdo a nuestra capacidad tecnológica, nuestra capacidad instalada para producir vacunas que puedan resolver la situación actual entre países. Sobre lo de los privados, yo tengo mis dudas, porque como con otros recursos de los sistemas de salud, otros recursos que son escasos, si hay un criterio de salud pública para distribuir un bien escaso, la presencia del privado hace que ese criterio de salud pública ya no funcione, sino que funcione otro criterio distinto. Yo pertenezco a una empresa que tiene la capacidad de comprarlas, o yo estoy asociado a cierto privado que me la puede vender y yo tengo como comprarla. Es decir, siempre queda el temor de que un criterio distinto a la necesidad, un criterio distinto a la equidad, un criterio distinto a la salud pública venga a tener, digamos, importancia cuando el privado se involucra en esto. Ok, muchas gracias, doctora. Seguimos entonces con el doctor Hernández. Sí, hay que decir que sobre las vacunas es una lucha de biopoder, es un sálvese de quien pueda.
y Colombia va en la cola o está en la fila de esto, ¿no? Chile comenzó negociación de vacunas temprano, antes de mitad de año, el año pasado. Colombia hacia octubre, noviembre fue que entró en la negociación. Se confió mucho en los mecanismos multilaterales de COVAX que no han funcionado. Han funcionado muy a cuentagotas. Y ya lo decía la profesora Claudia Vaca también. Nuestros países, Colombia perdió su capacidad biotecnológica que tuvo hasta antes del año 2000. En los años 70, 80, producía vacunas, suero antirrábico, suero antiofídico. Todo eso se perdió. Por ejemplo, México y Chile y Argentina han estado ya avanzando en ser parte de la cadena de producción de las vacunas. En algunos componentes, así sea el envasado, el rotulado, ser parte, y ya venían haciendo estudios epidemiológicos también con las casas farmacéuticas. Colombia no tuvo esa visión, ¿sí? Lo segundo es que ya pues sabemos que el presidente de Estados Unidos aceptó en la Organización Internacional de Comercio que se liberan estas patentes, el presidente ruso también. Europa ha estado más o menos a la expectativa con una oposición total de las casas farmacéuticas, pero países como la India, que producen Sudáfrica, ¿sí? Están totalmente de acuerdo. Lástima la postura de Colombia. La postura de Colombia estaba alineada con Estados Unidos, pero perdió eso porque Estados Unidos ya dijo que sí está de acuerdo con liberar las patentes. Colombia usualmente ha tenido una postura pro norteamericana y pro de la grande industria farmacéutica. Esto ya con la posición del presidente siendo consecuente con su campaña presidencial, pues Colombia queda un poco sola en esta expectativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta, yo también diría, cuando en el año 2009 llegó la pandemia de influenza, que aquí la profesora Marcela citaba la vacuna de influenza y que esta va a ser igual y muy seguramente va a tocar aplicarnos cada año, cada 2 años la vacuna, eso ya existía. La vacuna llegó en el año 2010 y la gente no se vacunó, ¿sí? El problema no solo fue abastecimiento de vacunas, no se vacunó. Les digo, las coberturas de vacunación de influenza en este momento son menores al 20%. Y en adulto mayor de neumococo, menor al 5%, ¿sí? Entonces, mucha gente no se quiere vacunar todavía. Sigue habiendo gran resistencia a la vacunación por desinformación, por miedo. Nosotros estamos en un contacto muy estrecho con la comunidad de La Guajira. La comunidad guayú nos decía cómo muchas personas de la comunidad guayú mayores de 70 años les da miedo vacunarse. Hay muchos imaginarios. Ha faltado comunicación social de riesgo. Ha faltado mayor difusión, los dobles mensajes del gobierno. La dificultad es en la vacunación, la falta de un agendamiento claro, la falta del papel de las aseguradoras para que todo el mundo aparezca en mi vacuna en este momento, que no está haciendo. ¿Sí? Decíamos al principio, no sé, Claudia, que si ha llegado, ¿cómo así que si estamos en la base de datos para hacer compensación de la OPC y no estamos en la base de datos para vacunas? ¿Sí? Eso no tiene sentido. Entonces, el gobierno tiene graves problemas logísticos, pero a nivel internacional ya se está abriendo esa posibilidad de liberar las patentes. Sin embargo, a Colombia, el gobierno nacional y Bogotá citaron un grupo experto para asesorar en esa posibilidad de hacer parte de la cadena de producción de la vacuna. De esa comisión no se volvió a saber nada. El ministerio no volvió a hacer nada, la Secretaría de Salud no volvió a hacer nada. Silencio total. ¿Qué pasó con esa iniciativa que citaron? Eso fue a inicios de este año. Nada. O sea, no estamos en la expectativa, eso no está en el plan ni en la agenda del gobierno que debería estar ya en este momento. ¿Cómo así que Chile tiene capacidad, México tiene capacidad, Argentina y Colombia con su capacidad técnico-científica podría entrar también allá, ir pensando eso como propuesta, como visión de gobierno? Cero absoluto, o por lo menos no hay información, puede que lo estén trabajando, pero no hay información sobre eso. Entonces hay una gran debilidad en eso del Ministerio de Salud en este momento. Es que ni siquiera tiene un tablero de control con porcentajes de cumplimiento ni cobertura, solo nos dicen dosis, primera y segunda dosis, es el tablero de control. Miren, el tablero de control de Bogotá es mejor que el del gobierno nacional. ¿Qué vamos a esperar en una logística de una manufactura de vacunas? Hay gran debilidad en eso del Ministerio de Salud. Gracias. Bueno, Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Sí. Bueno, tiene su ventaja ser de último, ahora que lo veo, ya dijeron muchas cosas que dan a uno pie.
Yo creo que en un foro de vacunas como es este, de vacuna de COVID, hay que hacer en primer lugar un reconocimiento a que el desarrollo de las vacunas es quizás el logro más importante científico de esta pandemia. Hace un año, en marzo, en abril del año pasado, nadie en el mundo académico tenía la confianza en que en el mismo año 2020 se tuviera ya unas vacunas exitosas y que se iniciara la vacunación en los primeros meses en la mayoría de los países, los primeros meses de este año en buena parte del mundo. Confiábamos en que estuviera en el escenario optimista para el segundo semestre de este año. O sea que primero que todo debemos agradecer que eso se cumplió con una premura y además con los pronósticos de la eficacia y de la seguridad han superado las expectativas que se tenían y las proyecciones que se hacían. Recordemos que en este momento ahí en el mundo ya debe estar rondando la docena, no he seguido la pista actualizada, pero seguro Luis Jorge me tiene el dato de cuántas vacunas son las que están aprobadas por los entes regulatorios del mundo. Deben ser unas 12, pero recordemos que hay otras en capilla, unas 200 se habla de proyectos de vacunas que vienen en camino. Traigo eso a colación porque la liberación de patentes sería un desincentivo para los que vienen en camino. Esto obviamente les ha dado ventaja a los que pisaron primero. También quisiera resaltar que una de las lecciones que a mí me sorprendió desde el inicio de la pandemia fue la solidaridad que se creó en el mundo científico. Las revistas pusieron todos sus artículos texto completo gratuito sin ningún problema. Los laboratorios empezaron a compartir sus genomas y a ponerlos en la red para que todo el mundo los pudiera utilizar. De las bases de datos de muchos de los países que tienen buenos tableros, no es el caso nuestro, Luis Jorge está bien, pero están disponibles y uno puede ver datos del mundo entero en tiempo real. Pensábamos que con las vacunas podría llegar a pasar lo mismo, pero ahí sí se pelamos el cobre como humanidad y los países ricos empezaron a acaparar vacunas. El proyecto de COVAX pues nunca progresó. Estados Unidos y muchas otras potencias no le dieron el apoyo que merecía. Muchos países pues compraron y negociaron vacunas por 4 y 5 veces el total de su población y pues además los laboratorios farmacéuticos empezaron a mostrar también las uñas y a ver que las utilidades eran buena parte, si no la única de las prioridades en su carrera por el desarrollo de vacunas. Así que lo veo como complicado el panorama en ese sentido. Que Colombia hubiera mostrado esa posición no es nada sorprendente. No sé qué tanto, aparte del valor simbólico, la decisión de un país por allá de tercera categoría como Colombia, qué tanto pesara pues en que tomaran en serio esos planes. Más interesante es el hecho de que Estados Unidos, quizás de manera sorpresiva, está aparentemente dando un apoyo a que eso llegara a ocurrir más adelante. Yo pensaría, pero peco de optimista, en que sí es factible ver el día en que, si no Colombia, por lo menos, como dijo Luis Jorge, México y Brasil y Argentina, estén participando en la elaboración de algunas de estas vacunas, así sea desarrolladas por industria privada, por no dar nombres específicos. En cuanto a la participación de privados en el proceso, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo pensaría que un sí, pero sería apropiado. Ya con Claudia, en algún otro foro que participamos, hablábamos de cómo la industria privada habría hecho seguramente un mejor papel en la negociación de las vacunas, ya que nuestro gobierno nunca ha sido bueno para hacer negociaciones en ese sentido. Quizás los privados habrían hecho un mejor papel en conseguir una vacuna más oportuna y seguramente unos precios más favorables y unos planes de entrega también más seguros. Ahora, en cuanto a su participación en la logística, ya la doctora Vélez lo dice claramente, en el momento en que le metamos aquí los incentivos de la empresa privada al plan de vacunación, nos metemos en un campo peligroso. Y habría que tener, y por eso digo sí, pero una gran cantidad de condiciones para que ellos participaran en esos procesos y sobre todo para evitar que, por ejemplo, en el peor de los panoramas, que la industria privada tuviera, al tener mejores negocios con los laboratorios, le quitara provisiones al país, dado que hay escasez global de las vacunas. Ese sería como el principal riesgo, y que la administración se haga de manera inequitativa como ella lo está planteando. Pero uno podría pensar en panoramas en que la logística de la distribución de vacunas, Luis Jorge también lo dijo, que el país nuestro ha sido muy exitoso, pero primero estamos acostumbrados a vacunar niños, la vacunación en adultos ha sido siempre floja en nuestros programas de vacunación por muchas razones.
Y una cosa es diferente a lo que está pasando aquí, que la vacunación es fundamentalmente de adultos, por lo menos por ahora. Y además que le estamos quitando otras actividades que deberían estar haciendo propiamente. O sea que, como quien dice, el panorama es complejo, pero no se podía pensar en un contexto en el que los privados participaran positivamente y contribuyeran en el plan de vacunación. Una cosita, Samuel, ahí de lo que dice el doctor Rosselli. Miren los privados, ¿sí? Se habla de los privados, pero el gobierno sacó una resolución para participación de privados de vacunas, pero es una resolución con tantas restricciones que en la práctica no opera, ¿no? Entonces, no opera, no sirve porque tiene muchas talanqueras. Las farmacias dijeron que no venden a privados, solo se pueden vender las que tengan licencia, esta licencia de emergencia. A los privados se le otorga que tienen que responder también por las complicaciones. Entonces, está tan amarrado y lo dejaron solo para sus contratistas y sus empleados, de relación laboral. Eso no, entonces, la participación de los privados no existe. Aquí no hay participación de privados en vacunación. Existe una resolución, pero no existe. Lo de privado ya viene bien, lo del PCR. El PCR se está haciendo, no causó ninguna dificultad. Una persona podía hacerse su PCR por la EPS, por la Secretaría de Salud sin costo, ¿sí? Y la Universidad también, nosotros los Andes, lo hicimos sin costo en Proyecto COVID, o si quería, podía ir a un laboratorio particular y pagarla. Eso no trastornó para nada, eso no afectó para nada lo del PCR. Entonces, lo de los privados no existe, porque la resolución está muy amarrada, y lo dijo también el vicepresidente Vargas Lleras el domingo en la columna. Esta amarrada no sirve, o sea, no hay participación de privados, es solo lo público. Entonces, esperamos que cumplan el Plan Nacional de Vacunación. Mire con la vacuna rusa, ¿sí? El Sputnik. ¿Qué pasó con la vacuna rusa? No hay claridad alguna. ¿Sí o no? ¿Hay licencia? ¿No hay licencia? ¿Se la han pedido? ¿No se la han pedido? Eso hace parte de la agenda política. ¿Qué pasó con la vacuna rusa? ¿Por qué sí tiene Brasil? ¿Por qué sí tiene Argentina, Chile? Y aquí todavía no hay, faltando cobertura de vacunación, Samuel. Gracias. Y creo que ustedes de alguna manera están alineados con nosotros porque con la vacunación rusa, pues con la vacuna rusa damos antepié a lo que es la siguiente pregunta, que es un tema que ha sido de controversia ahorita en el mundo, es la seguridad de las vacunas, precisamente por la velocidad con la que se han desarrollado, como lo dijo el doctor Rosselli. Nunca antes en la historia de esta tecnología, que es la vacunación, se había desarrollado tan rápido una vacuna. Entonces, ¿son todas seguras? ¿Las que ha comprado Colombia son las mejores? ¿Son buenas? ¿Debimos haber contratado con otras empresas? Y además, como otro punto de controversia reciente, que son las complicaciones a la vacunación y estos tratados secretos y que no son las empresas farmacéuticas quienes asumen las complicaciones. Tenemos en Colombia un buen sistema de farmacovigilancia para vigilar esta nueva tecnología. Si quieren, empezamos entonces de pronto con la doctora Vélez, como para ir rotando y que sea equitativo la distribución de las preguntas. Además, esa me la sé. El último recuento ahorita mencionaba, creo que el doctor Diego, del número de registros que hay de moléculas o de vacunas candidatas es impresionante. O sea, y hay muchas todavía que están en experimentación, en fases preclínicas y en fases tempranas, en fase 1, fase 2 clínicas. Hay 118 vacunas ya en experimentación en humanos, incluyendo las 13 que están aprobadas totalmente o aprobadas parcialmente, dependiendo del contexto. Y hay, ya les digo cuántas, 23 vacunas están en fase 3. 23, eso es un número importante, interesante, de vacunas que también están ahí, digamos, pendientes de completar todo el reclutamiento de los participantes y probablemente si son eficaces y son razonablemente seguras también incorporarse, digamos, a este abanico de posibilidades de la vacunación. Esa pregunta de la seguridad y de si esa es la mejor vacuna y bueno, y una que también se hace mucho en la población y es que si yo puedo escoger vacuna, pues son preguntas de todos los días, de todas las personas. A ver, lo que nosotros hemos visto en los ensayos clínicos
estos porcentajes de eficacia, la eficacia que se reporta de estas vacunas es la eficacia referente a que después de tener la segunda dosis, bueno, o completar la vacunación, porque Johnson & Johnson solamente tiene una dosis, después de completar el proceso de vacunación completo, dependiendo de la vacuna, algunos lo evaluaron a la semana, otros a las 2 semanas y otros a las 3 semanas, casi todos lo reportaron a las 2 semanas. Si a las 2 semanas después de haber completado el proceso de vacunación, las personas no se habían enfermado de COVID. Ese fue el desenlace para evaluar eficacia de esas vacunas, de la mayoría de las vacunas, de casi todas, porque además eso fue lo que se pidieron con algunos requisitos internacionales. Lo pidió la FDA, por ejemplo. Entonces, ese fue el criterio para establecer la eficacia, y entonces ustedes empiezan a ver que hay unas de 97, 95, las dos de ARN mensajero más o menos están por ahí, las de vector viral varían un poco, unas con un poco más y otras con un poco menos. Hay un cuestionamiento también muy interesante porque los ensayos clínicos, por ejemplo, de Moderna y de Pfizer, se hicieron muy al principio de la pandemia, o digamos como entre el reclutamiento de los participantes fue por allá entre julio y septiembre, octubre, cuando, digamos, habíamos tenido el primer pico, navegando por ahí para el segundo pico, no había tanta mortalidad acumulada, no habían tantas variantes del virus. Entonces, digamos que la eficacia, a lo que ellos se enfrentaron fue diferente a lo que se están enfrentando las vacunas que actualmente están en fase 3 y a las vacunas que han terminado ensayos clínicos más recientemente como Johnson & Johnson. Eso pues también lo utilizan ellos para decir que la vacuna de ellos es buena y que no se preocupen por la eficacia que se está reportando, pero creo que es importante porque la eficacia varía, depende también de condiciones ambientales, depende de las variantes del virus que hay circulando en una población y depende de otros criterios. Cuando uno mira los otros desenlaces, el otro desenlace es enfermedad grave por COVID y el otro desenlace es mortalidad, uno ve que la respuesta o los resultados de eficacia de esas vacunas es muy similar. Es muy similar, todos están alrededor del 97-98, incluyendo las chinas. Es bastante similar la eficacia de las vacunas cuando el desenlace es enfermedad grave, admisión a UCI y mortalidad. Entonces yo con eso, pues digamos que quedo como tranquila, digamos en términos generales, de la comparabilidad que hay de la eficacia. Lo de seguridad es otro tema, porque normalmente estas vacunas se demoran por ahí unos 10 años para producirse y los estudios clínicos también se hacen con más tiempo, entonces más o menos hay posibilidad de que el ensayo clínico alcance a detectar algunos eventos adversos en el mediano plazo, a los 2 años o un periodo así. Como estas fueron vacunas que se hicieron en un periodo cortico, solamente se han podido evaluar eventos adversos en el corto plazo. Y con esos eventos adversos en el corto plazo fue que se aprobaron y son eventos adversos realmente leves, pero no sabemos qué sucede en el mediano, no sabemos qué sucede en el largo, y yo creo que es muy importante que la comunidad sepa también, pues que es como la incertidumbre, que estamos aprendiendo sobre la marcha, que tenemos que saber qué es lo que está sucediendo y que dado que tenemos esa incertidumbre sobre el evento adverso, los gobiernos tienen que ser mucho más consistentes, tienen que tener una legislación mucho más fuerte y unos programas de seguimiento y de vigilancia de los eventos adversos muy, muy, muy estrictos, porque nos toca aprender sobre la marcha qué pasa con los eventos adversos en el mediano y en el largo plazo, y no hay otra forma de saberlo, sino es hacer vigilancia estricta de esas vacunas y de esos eventos adversos que aparecen. Perfecto, doctora. ¿Podemos seguir de pronto con la doctora Vaca? ¿Está la doctora Vaca por ahí? Creo que se desconectó. No, sí Tal estoy, vez. sí estoy. ¿No? Sí Ah, estoy. ok, Lo que pasa ok. es que mi computador no está, me está cambiando de teléfono a computador y ya. Ah, bueno. Escuché bastante bien la respuesta de la doctora Marcela. Creo que está suficientemente claro que tanto en términos de protección de las vacunas, duración de la protección, tipo de protección y reducción del contagio, estamos observando todas las vacunas. Hay cerca de 13 vacunas aprobadas, 11 a 12 vacunas aprobadas a nivel global, y todas están recogiendo información, digamos, mientras estamos vacunando, sobre estos aspectos de la
de los resultados, digamos, en la vida real, después de empezar la vacunación masiva en algunos lugares del mundo. Y de seguridad, al final lo que estamos haciendo nosotros es, gracias a que hay una exposición tan alta, hay una vacunación tan alta en el mundo, pues terriblemente desigual, pero es una vacunación que es masiva, esa exposición masiva nos genera una probabilidad mayor de detectar eventos adversos que no se pudieron detectar en la fase experimental, que igual sigue su curso. O sea, estamos haciendo evaluación en vida real y vigilancia o desarrollo de los ensayos clínicos en paralelo. Incluso de las vacunas que están aprobadas, porque muchas de ellas tienen que terminar todos sus procesos de cierre de datos de los ensayos y de los experimentos que estaban realizando. Dada el volumen de exposición, tenemos más probabilidad de detectar eventos adversos, sobre todo los eventos adversos raros, insisto, que no se detectaron en la fase de experimentación. ¿Qué hemos encontrado en esa vida real y en esa vigilancia juiciosa en otros países que son supremamente rigurosos en hacer seguimiento? Hemos encontrado, por ejemplo, que en el caso de las vacunas basadas en ARN mensajero, es decir, las nuevas vacunas Pfizer, Moderna, existe una muy baja probabilidad de desarrollo de eventos anafilácticos asociados a antecedentes de alergia o antecedentes de hipersensibilidad a ciertos componentes. La incidencia de esos eventos adversos, insisto, es bajísima. Aumenta si existen antecedentes de alergias o de intolerancia a los componentes de la vacuna, con lo cual es muy importante que las personas conozcan, las personas que se van a vacunar, los vacunadores y los sistemas de salud, conozcan con detalle los componentes de la vacuna para que estén mucho más atentos de identificar personas que son hipersensibles a esos componentes. En razón a los hallazgos que el CDC hizo de las primeras aplicaciones, de las 2 millones de dosis primeras aplicadas en Estados Unidos, se logró establecer el protocolo de seguimiento de post-vacunación que hoy se está aplicando para todas las vacunas, así no sea las RNA mensajero, y es que toda persona vacunada se mantenga durante los 30 primeros minutos en el sitio de vacunación, de manera que se logre identificar una reacción de hipersensibilidad que normalmente se produce en ese primer tiempo, en esa ventana de tiempo. Y que además se hayan establecido requisitos de tener todo el equipo suficiente para atender cualquier reacción anafiláctica en el sitio de vacunación. Adrenalina, insumos para garantizar que se trata rápidamente esa situación si se llega a presentar. ¿Qué se ha observado en términos de incidencia? La misma o por lo menos de frecuencia, la misma que miraríamos de anafilaxias o de hipersensibilidades con otras vacunas. Pero sí hemos tenido unos hallazgos muy preocupantes, pero que ya más o menos estamos entendiendo y que podemos gestionarlos. En farmacovigilancia no importa tanto, no importa solamente detectar los eventos adversos, sino saber si son reversibles, si tienen síntomas que pueden ser identificables rápidamente y si hay factores de riesgo que facilitan ese evento adverso para poderlo gestionar, para poder intervenir rápidamente. El hallazgo más importante y que ha copado los medios y que requiere mucha mejor explicación y mucha más comunicación y educación sanitaria es el de los eventos trombocitopénicos y tromboembólicos asociados a ciertos tipos de vacunas, en especial las vacunas basadas en vectores virales como la vacuna de Johnson y la vacuna de AstraZeneca. Esto no quiere decir que las otras vacunas no hayan presentado eventos adversos tromboembólicos, molestias de coágulos en la sangre o hemorragias. No, tercera gente hablando. Hemorragias, microhemorragias que puedan ser graves, en especial porque son hemorragias cerebrales muy ubicadas, muy bien determinadas en donde se producen, o hemorragias abdominales, intraabdominales, seguidas de coagulopatía. Entonces, esos hallazgos también se ha podido determinar que son de muy baja frecuencia, pero que
pero que pudieran estar asociados más a ciertos factores, a ciertas características, por ejemplo, mujeres menores de 55 años. Y lo que se ha sugerido, lo que ha pasado, y eso es, creo que es el asunto más complejo, tal vez en esto deberíamos todos tener un espacio para discutirlo más y entender y establecer mecanismos de comunicación más adecuados, como lo digo, es que con la misma información a nivel global, diferentes países han tomado decisiones distintas. Entonces, por ejemplo, Canadá decidió no vacunar mujeres menores de 55 años con ninguna vacuna vector viral. Dinamarca decidió no aplicar en ningún caso la vacuna de AstraZeneca. Noruega tomó la decisión de restringirla en mujeres menores de 65 años. Y los otros países del planeta han tomado, y Estados Unidos, en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, que es la que están aplicando basada en vector viral, tomó la decisión de hacer seguimiento intensivo, pero no hacer restricciones de uso, porque es la única vacuna de una dosis que está disponible. Entonces, estamos viviendo lo que vivimos en la farmacovigilancia naturalmente, y es que con la misma información diferentes agencias toman decisiones distintas. Lo que pasa es que hoy estamos en un escenario de dosis de vacunas insuficientes para el planeta y una guerra de vacunas que también es de naturaleza geopolítica, porque también es cierto que se han identificado bots y campañas en medios de comunicación y en redes sociales en contra de la vacuna de AstraZeneca o en contra de la vacuna rusa, y lo contrario, también algunas fake news y movimientos antivacunas que están en contra de las vacunas de RNA mensajero. Entonces estamos en un escenario supremamente complejo. Yo diría lo que he dicho en otros escenarios. Si nosotros establecemos con suficiente antelación un portafolio de vacunas suficientemente amplio, pudiéramos recomendar la posibilidad de que en ciertas condiciones, si hay vacunas suficientes, por ejemplo, preferir en las mujeres menores de 65 o 55 años las vacunas, todas las vacunas menos las de vectores basadas en vectores virales. Que en todos los casos, no importa cuál vacuna, se informe los componentes de la vacuna y se haga seguimiento postvacunal para evitar y prevenir errores de anafilaxia. Y que todo el personal médico a nivel global conozca y entienda cuáles son los signos y síntomas tempranos de la identificación de este evento adverso raro de naturaleza autoinmune, de trombocitopenia y de coagulopatías que se está identificando, dolores extraños abdominales, intolerantes abdominales durante las 4 semanas siguientes a la vacunación, o dolores de cabeza intensos, insoportables durante las 4 semanas post vacunación, requerirían una atención inmediata, rápida, o la aparición de petequias, de morados no justificados más allá de la zona de aplicación de la vacuna, deberían generar una intervención muy rápida y que en los lugares de urgencias de atención se entienda que este evento adverso de naturaleza autoinmune debería estar protocolizado en su manejo con inmunoglobulinas y con antitrombóticos, con un protocolo bastante bien establecido. Esto no se ha comunicado suficientemente bien. Yo creo que con estas vacunas está pasando lo que sabemos que pasa con otros medicamentos, otras vacunas. Saber en qué poblaciones se usa, entender claramente cómo es la vigilancia para anticipar eventos graves e intervenir rápidamente cuando se identifican. El beneficio sigue siendo muchísimo mayor que el riesgo en los casos de enfermedades tromboembólicas. Y el COVID en sí mismo tiene un riesgo muy elevado de coagulopatías y de complicaciones de naturaleza trombótica que supera en número casi en 3 veces la aparición de estos eventos adversos raros. Pero decirlo y entenderlo también es parte de la comunicación del riesgo. No tenemos que negarlo y decir que las vacunas son seguras y que no importa no existen riesgos en la vacunación cuando sabemos que de todas maneras existen y hay que monitorizarlos. Lamentablemente, y con esto cerraría, parece que me extendí, pero me parecía importante hacer estas anotaciones, Colombia no tiene un buen sistema de farmacovigilancia. Hay un divorcio muy fuerte interinstitucional de quienes hacen los procesos de vigilancia de eventos adversos asociados a la vacunación y no tenemos bases de datos disponibles para poder hacer una investigación
que permita una gestión de riesgo desde la academia y desde la atención en salud. Muchas gracias, doctora. Podemos seguir de pronto ahora con el doctor Hernández. Sí, algo rápido la que dijeron las profesoras que son las súper expertas en eso, ¿sí? Yo diría que Colombia también tiene que entrar en la línea de evaluación de eficacia y efectividad vacunal, ¿sí? Que debería hacerse con todas las vacunas, pero aquí no es frecuente. Cuando algunos estudios que se han hecho, y es algo que ha hecho también la profesora Claudia Vaca y el profesor Fernando de la Hoz, y bueno, que es eficacia y efectividad vacunal. ¿Sirve o no la vacuna? Y estos estudios son de fármaco inmunovigilancia. Ya hay experiencias concretas. Sé que la profesora Claudia está avanzando una propuesta de esto, Gabriela Delgado, sí, pero eso hay que hacerlo. Es diferente la eficacia y la efectividad vacunal. Usualmente la efectividad es menor que la eficacia porque la eficacia es en condiciones controladas, la efectividad es en lo normal de la población. Ninguna vacuna tiene efectividad del 100%, eso lo sabemos, y más en esta, que es una efectividad muy diferencial, una eficacia muy diferencial que se ha visto en laboratorio, porque no se ha hablado de la efectividad. Entonces, por eso hay que completar lo que más se pueda de inmunidad de rebaño. Y hay que hacer estudios de farmacovigilancia que implican vigilancia, bueno, inmunológica, producción de anticuerpos, pero también clínica. Está protegiendo contra formas graves de COVID, morbilidad grave y mortalidad. Eso hay que evaluarlo y ya hay experiencias en eso hay que seguirlo. Lo último que quería decir es que vemos una tendencia, y lo han mencionado del gobierno, a estirar las vacunas, ¿sí? Ante esto. Entonces, ya la de Sinovac, la segunda dosis no al 28 días, sino al 56 días, luego se echaron para atrás. O no dar 2 dosis. Buscar alguna razón para estirar vacunas. Esa política de estiramiento de las vacunas no es buena, ¿sí? Debe guiarse y debe aplicarse según el esquema de la casa farmacéutica. Y hay que cumplir el esquema, hay que tener más vacunas. Creo que la profesora Marcela decía cómo el gobierno no tiene, o la profesora Claudia no tiene un cronograma claro de llegada de vacunas, ¿sí? Se confió, nos decía al principio Claudia, ¿sí? No hay un cronograma. ¿Cuándo llega? Entonces, cada vez que llegan una caja de vacunas hay que celebrar y hay un bombo porque llegó. ¿Cuál es el cronograma de llegada de vacunas? Ya nos están diciendo que para mayo 8 millones de dosis. No se va a completar la inmunidad de rebaño, ¿sí? El gobierno debe ser claro en eso. ¿Llegan o no llegan? ¿Cuáles fueron los compromisos de la vacuna? Y lograr rápido, es una carrera contra el tiempo también. Entonces nos preocupa mucho que no se estén cumpliendo, y más ahora en este momento de paros y de afectación del orden público, que buena gana se interrumpió la vacunación. Ya el secretario está diciendo que va a reanudar vacunación. Eso es ser prioritario para el gobierno en este momento, la vacunación. Debe ser clave en eso y registrarlo. Pero nosotros vemos que no se vuelve prioridad, no se habla. Los indicadores débiles, el seguimiento ciudadano también débil, las estrategias de farmacoinmunovigilancia también no se ven en los sistemas de información. Entonces, es función de la academia y es función de la ciudadanía, como estos espacios que hace la universidad, que hace la Javeriana, que hacen las universidades, de hacer seguimiento y control social sobre la vacuna. No dejar al gobierno en esto, eso es de todos los ciudadanos, porque si no cumplen, y hacer exigibilidad al Plan Nacional de Vacunación y al cumplimiento en los territorios. Gracias. Sigue usted entonces, doctor Rosselli. Yo sabía que si me le daban la palabra a Claudia Vaca para que hablara de militancia de primera, no nos iba a dar mucha oportunidad. Yo tenía 2 ases bajo la manga, pero tampoco me los dejó usar. Uno, el de la relación de riesgo-beneficio. Aquí a la seguridad de las vacunas se les ha puesto una talanquera muy elevada, pues por una razón de la oposición de los antivacunas que están con los ojos abiertos esperando que se presente cualquier cosa como buitres cayendo a cualquiera que presente una complicación. Los periodistas apoyándolos, porque la primera mujer que se desmayó con la vacunación en Estados Unidos la vimos en vivo y se hizo mucha bulla alrededor de eso. De todas maneras, la seguridad que uno esperaba, por ejemplo, revisando las estadísticas de las vacunas de polio, 1 de cada 100,000 muchachitos vacunados presentaba alguna complicación que pusiera en riesgo su vida y algunos fallecían.
1 en 100.000 es un número irrisorio cuando uno lo ve desde la perspectiva de la probabilidad, pero claro que a alguien le toca. Y cuando estamos hablando de millones de personas, pues entonces son docenas de personas las que pueden llegar a presentar una complicación incluso así de infrecuente. También nos lo dijo Marcela, el momento en que estemos midiendo tanto la eficacia como la seguridad es crucial. Es distinto un 90% de eficacia en un momento en que estamos con una incidencia muy baja de COVID que cuando estamos en un pico como el nuestro. Por eso arriesgarse, y vi el cálculo que hizo algún epidemiólogo canadiense, y eso que es Canadá, que no tiene nuestras cifras, en donde decía que si una persona por esperar a que le pusieran una vacuna distinta se esperaba 3 días, era más el riesgo que corría por el COVID que cualquier ventaja que pudiera tener por eficacia o por seguridad de la otra vacuna que le pusieran a los 3 días. Entonces, en nuestro contexto es clarísimo. A mí, si alguien me pregunta ¿cuál es la mejor vacuna? Mi respuesta ya está estandarizada. La que le pongan a usted en el hombro, las otras no sirven, pero en este momento no podríamos, y lo dijo Claudia también, el abastecimiento de las vacunas no está como para que nosotros esperemos. No, yo espero que llegue la de Moderna y le hago el feo a la de AstraZeneca. Así que pues eso también es parte de la problemática que hemos enfrentado. En cuanto a lo que dijo también Luis Jorge, aquí para darle una luz de esperanza, acabo de leerme un estudio, claro, es una población específica de trabajadores de la salud en Canadá, en donde comparan eficacia del estudio clínico con la efectividad de la vida real, y resulta que resultó mejor la efectividad y la seguridad en la vida real que lo que tenían los estudios clínicos. Y lo atribuyen en parte a que puede haber sesgos de que, claro, en el mundo real no les están haciendo el seguimiento de PCR tan juiciosamente como en los estudios originales, y puede que no se hayan pillado algunos casos asintomáticos o muy leves, y lo mismo con algunos eventos adversos que quizás en la vida real ni se reportan, pero que en los estudios clínicos sí les prestaron alguna atención. Pero es interesante ver que los resultados de países que han hecho estudios de vida real como Israel también han mostrado que pues se parecen bastante a lo que era de esperar, pues con ligeras diferencias sobre lo que presentaban los estudios clínicos. Un punto que no se ha mencionado y que me parece que también vale la pena discutirlo con las diferentes vacunas que están aplicando o se planea aplicar en Colombia, es que no se ha hablado de los precios, y eso podría ser también una variable que es importantísima cuando estamos hablando de esos volúmenes. Se han manejado con alguna confidencialidad que es como de esperar en el mundo de las negociaciones farmacéuticas, y que inclusive yo, que soy optimista, pero no sé si hay razones para pensar lo contrario, todo el mundo piensa que cuando se mantiene la confidencialidad del precio es porque seguramente pagamos más que otros países, pero más bien puede ser lo contrario, que no le conviene a un laboratorio contar a cómo se lo vendió a un país de medianos ingresos como Colombia, porque la está cobrando más caro en otros países que tienen más posibilidad. Es una eventualidad. Lo mismo que otra variable, que es lo de la temperatura para mantener las vacunas, que es distinto si requieren unos refrigeradores como las cadenas de frío usuales a cuando necesitan el mantenimiento en congeladores de esos de temperaturas de unos pocos grados Kelvin, o casi, pues unas temperaturas mucho más bajas. Y eso también es otra variable que es bien importante cuando planeemos la vacunación, o cuando se haga vacunación en zonas dispersas, por ejemplo, de áreas tropicales de Colombia. Eso sería lo que tendría para añadir a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctor Rosselli. Y ahora, pues, vamos a pasar a la última pregunta que hemos diseñado nosotros. Quedan después las preguntas del público para que las vayan pensando y de pronto eventualmente anotando en el chat. Y bueno, esta pregunta, si bien sabemos que no hemos superado esta pandemia, sí, esta pandemia nos puso a pensar a todos en el futuro, ¿sí? Y en pensar en el futuro nos hace obligatoriamente preguntarnos cómo prepararse para una pandemia futura. Se ven oportunidades para lo que sería la producción o nuevamente producción de vacunas y tecnologías e industria alrededor de la vacunación y medicamentos en Colombia. Todo eso puede ocurrir dentro de el sistema de salud colombiano. Entonces, empezamos la pregunta con el doctor Hernández, que no le ha tocado de primero. Bueno, yo simplemente diría que, digamos, si estamos preparados para una pandemia, digo, en el año 2009, y volviendo a la pandemia de influenza,
yo en ese momento estaba en la Secretaría de Salud de Bogotá, y la pandemia fue una pandemia que hoy la vemos en retrospectiva, fue moderada. Digo, en Bogotá, por la pandemia hubo 400 muertos, ¿sí? En la pandemia. Fue el registro final que se llevó casi a 400 algo de muertos, ¿sí? Y no era una pandemia mediática como esta que está en tiempo real. Es una pandemia que se sigue por televisión minuto a minuto. En esa época ya había todo eso, pero no pasó. Pero esa pandemia de influenza nos dejó varias cosas que se desmontaron, ¿sí? Miren, Bogotá dejó 6 unidades Centinela para monitorear eventos ESI-IRAC, eventos similares a influenza e infección respiratoria aguda grave. Dejó la necesidad de monitorear virus respiratorios, ¿sí? En ese momento eran 7, en ese momento son casi 15 virus respiratorios. Dejó esas 6 unidades Centinela para vigilancia en eso. Y dejó, digamos, el alistamiento para monitorear enfermedad respiratoria y responder con las vacunas, en este caso la vacuna de influenza, ¿sí? Sin embargo, eso se desmontó, se fue desmontando con el tiempo. Nos recibió la pandemia en el año 2020 con 2 unidades Centinela en Bogotá a medio funcionar. De 6 se pasó a 2. Imagínense el resto del país, ¿sí? Y el país recibió la pandemia de influenza sin laboratorios de referencia, todo para el Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Todo centralizado en el Instituto Nacional de Salud, con un desmonte total de los laboratorios de referencia a nivel nacional. No había laboratorios de referencia. Tocó montar de afán todo eso, con el apoyo grande de las universidades como la Javeriana, los Andes, la Nacional, Rosario, bueno, todas las universidades estuvieron en eso. Pero nos cogió sin infraestructura de vigilancia epidemiológica, de vigilancia viral, de laboratorios de referencia. Las regiones sin ningún laboratorio. Maicao, o La Guajira, tuvo hasta ahora un laboratorio el año pasado que lo inauguraron de afán en el hospital de Maicao con el apoyo de la empresa privada de Cerrejón, apoyó eso. No había laboratorios de referencia, todas las muestras para Bogotá. Entonces nos descogió descuidados. Entonces puede ser que esta vez no pase lo mismo, ¿sí? Que haya un alistamiento y haya capacidad de responder a las nuevas pandemias, ¿sí? Lo otro es que Colombia tiene que desarrollar capacidad tecnológica frente a las vacunas, igual que la región. Bogotá tiene capacidad de hacerlo. No puede ser por recursos. Todo eso se desmontó antes del año 2000, esa capacidad de hacer suero, antirrábico, figo. Colombia exportaba a Latinoamérica vacunas también. Todo eso se acabó. En ese momento no hay ninguna capacidad biotecnológica, ni siquiera para envasar vacunas, ni siquiera para rotular vacunas, que es lo más simple. No podemos decirle a una empresa de estas que, y eso lo ha hecho también Claudia, hacer parte de la cadena de producción, esa capacidad biotecnológica, deberíamos ya estar haciendo alistamiento y preverla en el Plan de Desarrollo de Bogotá. En el Plan de Desarrollo de Bogotá no aparece nada de eso. En el Plan de Desarrollo Nacional como visión no aparece nada de eso. Y fíjense que la reforma en salud tampoco establece desarrollo biotecnológico que se requiere. Eso no aparece en la agenda pública ni en la agenda política. Entonces el llamado es que aparezca, y ahí es clave el papel de la universidad, es clave el papel de la ciudadanía. Gracias, Samuel. Gracias, doctor Hernández. Sigamos de pronto con la doctora Vélez. Bueno, yo retomo de ahí, si son las experiencias para las futuras pandemias, yo creo que hay varias experiencias que nosotros tendríamos que implementar como apropiadamente. Todo lo de sistemas de información, que como ya el profesor Luis Jorge lo ha mencionado, o sea, nosotros tenemos unos sistemas de información pues todavía deficientes y hemos visto que han prosperado en algunas cosas y que se han mejorado en la apariencia, en la visualización, en la información, pero a mí a veces me llama la atención cuando vemos datos y dicen esta es la mortalidad de hace 4 días. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar decisiones hoy si estamos viendo los datos de hace 4 días? Es decir, tenemos que mejorar todo eso, mejorar en el contacto, en el seguimiento a los contactos, en las pruebas diagnósticas. Yo creo que nosotros, si nos tuvieran que calificar, yo creo que nosotros nos rajaríamos en ese aspecto, en pruebas diagnósticas y en seguimiento a contactos. Ha sido deficiente, ha sido pobre, hemos tambaleado en eso, no sabemos bien cómo es que se hace. Cuando empezó todo el tema de que llegaban las vacunas, muchas instituciones se despreocuparon con las pruebas diagnósticas y con el seguimiento a los contactos. Como que en eso tenemos una debilidad estructural del sistema de salud para saber cómo se hace y cómo se hace bien.
Y probablemente también tiene que ver con lo mismo, con los sistemas de información, con que nosotros no sabemos dónde están los colombianos, no sabemos dónde viven, no sabemos dónde ubicarlos, no sabemos dónde llamarlos. Y eso hace muy difícil pues que se pueda hacer toda esta parte del seguimiento. Yo hay otro tema que veo grande donde yo creo que hemos fallado y que hay que pensarlo y hay que fortalecerlo para futuras situaciones, que es el tema de cómo definir la continuidad de los servicios y cómo definir prioridades en términos de qué población se atiende, a qué población se prioriza para recibir la atención en salud y para recibir las tecnologías, y cómo se tienen consideraciones de equidad en la forma en que atendemos esto. Entonces, por ejemplo, en continuidad de los servicios, yo creo que fue un despropósito en algunas situaciones cerrar tantos servicios, ser tan drásticos en esos y afectar de una forma que va a ser permanente, de largo plazo, a la población que tenía cáncer. O sea, disminuimos en la búsqueda de cáncer, disminuimos en el screening, disminuimos en la cirugía electiva, en las intervenciones que son programadas, disminuimos en el diagnóstico de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que pudimos hacer el intervencionismo no cuando tenían el infarto, sino antes de que tuvieran el infarto. Es decir, yo creo que de eso además nuestro exceso de mortalidad no solamente va a ser el exceso de mortalidad por COVID, sino el exceso de mortalidad por no haber atendido apropiadamente las demás condiciones de salud que requerían una atención apropiada. Entonces creo que de eso tenemos que aprender, a saber cómo planear la continuidad de los servicios para que no empeoremos las condiciones de salud de la población. Y el tema de la equidad, para mí esto ha sido de lo más doloroso que ha tenido esta pandemia, que es ver cómo nuestra sociedad, y no solamente la colombiana, sino la del mundo, no está preparada, no se incorpora en la toma de decisiones consideraciones de equidad. Es decir, en pueblos como los nuestros, donde hay inmigrantes, donde hay población que trabaja informalmente, que tiene que salir de su casa sí o sí a rebuscarse la comida, a trabajar en lo que sea para llevar comida a la casa, que tiene tantas dificultades, hay que pensar qué hacemos con ellos, cómo proveemos servicios para ellos, cómo los protegemos, cómo los cuidamos. En uno de estos foros yo decía, si yo tuviera que priorizar población para vacunación, después de, por supuesto, priorizar a la población mayor de 65 y priorizar a los que tienen alguna inmunosupresión, a los que tienen comorbilidades, yo priorizaría a toda la población que sí o sí tiene que salir a la calle a trabajar, a los que venden mangos, aguacates, a los que están en las calles, porque ellos están en mucho riesgo, por un lado, y están en riesgo de transmitir la enfermedad. Esa es mi lógica de la priorización. Alguien se puso muy molesto y me dijo, ¿cómo así? Entonces los que cotizamos a salud no tenemos derecho a la vacuna, y los que no cotizan, y los venezolanos que están aquí, no sé qué, a ellos sí hay que vacunarlos y a los que cotizamos no. Y pues yo le dije, sí, yo creo que sí, porque es que esas son las condiciones. Si uno no incluye criterios de equidad cuando uno toma decisiones, uno no piensa nunca en la población que más lo necesita, en la población en condición de discapacidad, en las mujeres madres solteras que no pueden dejar a sus niñitos solos en la casa y no pueden irse a trabajar y les toca renunciar al único trabajo que tienen porque los colegios están cerrados, en los niños que no tienen internet, ni energía eléctrica, ni están teniendo nada de educación y están a punta de una guía en papel con unos padres que no saben cómo explicarles matemáticas y unos niños que nunca vamos a recuperar probablemente en el sistema educativo. Si uno no se cuestiona y uno no pone criterios de equidad cuando toma decisiones, uno no va a tener en cuenta toda la población que necesita que pensemos en ellos. Y eso sí, yo creo que es una experiencia que tenemos que incorporar para la atención de las futuras pandemias y crisis y emergencias. Muchas gracias, doctora. Sigamos con el doctor Rosselli. Bueno, muchas gracias. No sé si la pregunta parte de la premisa de que la humanidad aprende las lecciones de la historia, porque si eso fuera así, entonces que esperamos que de alguna manera seamos optimistas, pues muchas cosas deberían cambiar. Empecemos por ese último punto que toca la doctora Marcela de manera tan conmovedora, la inequidad, la importancia de las determinantes sociales en esta enfermedad y en todas, en últimas. Campo que Luis Jorge trabaja y que aquí no lo metió, pero lo metió Marcela, que de todas maneras es oportuno que hablemos de eso, porque tiene que ver con esa crisis que estamos viviendo en este momento, el paro nacional que nos ocupó varios minutos antes de que empezáramos formalmente y aquí no hemos traído a colación, pero obviamente sería esta una excelente oportunidad de repensar la inequidad.
estoy de acuerdo completamente con Marcela y me he visto con discusiones similares en donde cómo así que estamos priorizando a los presos, que son una población de altísimo riesgo. Es inaceptable, cómo así ellos deben pagar por sus crímenes. Y uno oye una cantidad de conceptos que, por no hablar de habitantes de calle y de otras personas en situación vulnerable que merecerían con un poquito de juicio una vacunación más temprana que las personas que podemos aislarnos quizás con más facilidad y pedir domicilios por Rappi y teletrabajar sin tanta dificultad. Así que ese sería un punto importante. Una lección que ha dejado esta pandemia, no solamente en los países en desarrollo, sino en países como Europa y en Estados Unidos, es la pobre educación en temas científicos que tiene la humanidad. Y eso se ve por la proliferación de las noticias falsas y de los charlatanes y de la manera como no son en gran medida incapaces de interpretar cifras, estadísticas, conceptos que para uno son como elementales del comportamiento viral. Para la población general son inabarcables, inaceptables, más fácil, entonces entran en ese mundo fantasioso de las ideas de conspiración y cosas por el estilo. Ya específicamente en el tema colombiano, lo dijo Luis Jorge también, nuestra pobre inversión en ciencia está pagando su precio, porque pues ahí abandonamos el campo de las vacunas y cuando uno habla de ciencia y tecnología a veces piensa en esa ciencia de laboratorios y probetas y tubos de ensayo, pero las ciencias sociales también se han quedado muy atrás. Aquí creo que algo que me ha parecido muy positivo y que me ha impactado mucho es cómo nos hemos visto obligados a trabajar científicos sociales con ciencias básicas, comunicadores con influencers, para poner un ejemplo allá también de gente que ha tenido un papel muy importante, matemáticos con epidemiólogos, economistas con politólogos, en fin, creo que nos muestra que la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo es fundamental, y cuando hablo de inversión en ciencia también debería incluir ciencias sociales, por ejemplo, que siempre se han visto como de segunda categoría comparado con las ciencias duras. Así que la inversión en educación científica, a mí siempre me ha parecido que todos esos muchachos que dicen que para qué van a aprender astronomía o para qué van a aprender las bases de la biología celular, eso para qué les va a servir, aquí vamos viendo que sí les servirían para entender de dónde es que salen los conceptos científicos y cómo es la realidad de la complejidad del mundo en donde todo está relacionado con todo. Muchas gracias, doctor. Seguimos entonces ahora con la doctora Vaca. No tendría nada que añadir. La intervención que tenía estaba asociada a la importancia de la investigación social y de la incorporación de investigadores sociales en cualquier tipo de preparación de la pandemia, y en el caso de que algún otro virus respiratorio de una naturaleza similar volviera a generar una emergencia de esta naturaleza, sin duda tendría que estar las ciencias sociales sentadas en la asesoría técnica y experta de las decisiones de política pública que se tengan que tomar. Creo que ese elemento fue una suerte de ausente gravísimo que nos llevó a tomar unas decisiones extremas que afectaron diferencialmente sobre todo a las personas más vulnerables. Y solo quería hacer una nota a un concepto y a una frase, una palabra que se posicionó en la pandemia y que fue la determinante de que el mundo siguiera funcionando, el país siguiera funcionando, y es este concepto de las actividades esenciales. O sea, el mundo paró, pero el mundo no se detuvo, y no se detuvo porque hay unas actividades, unas funciones esenciales que se mantuvieron funcionando. Los del sector de alimentos, la vigilancia, el transporte, salud, se mantuvieron, o si no el mundo, o sea, igual el mundo funcionó. El de servicios, todo el sector servicios, mucha gente se mantuvo activa y saliendo, con el riesgo que eso significaba y sin conocer y sin saber al inicio de la pandemia, y a medida que fue pasando el tiempo, aún sabiendo sus propios riesgos, se mantuvieron activos. Y siempre creí que era un término muy inspirador, hasta el punto en el que pienso que se romantizó en exceso y
tal vez no se le da la importancia sociológica que tiene, que no es otra que la que conocemos desde hace ya varias décadas, varios cientos de años, y que algunos desprecian. Es una categoría sociológica importantísima, los que generan la riqueza, los que generan la plusvalía, los trabajadores. Entonces, al final, la preparación de la pandemia tendría que reconocer esas personas que generan la riqueza, que generan el valor, que nos permiten mantenernos vivos, y centrar ahí cualquier tipo de intervención de protección social, económica y epidemiológica. Bueno, muchas gracias, doctora. Pasamos entonces ahora a la sección de preguntas del público. Con esto nos va a colaborar Santiago, que las ha ido recopilando poco a poco. Entonces, Santiago, porfa, abre tu... Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Santiago Alfonso Bautista. Espero que estén bien. Bueno, entonces, bueno, para la sección de preguntas, al momento ahorita hemos recibido 5 preguntas provenientes de Juan Carlos. Supongo que el profesor Juan Carlos Eslava. Y pues bueno, la primera pregunta es para todos los panelistas, es pregunta para todos. Según lo vivido en la experiencia pandémica y en el proceso de vacunación, ¿qué cambios le haría el proceso de formación en salud pública en el país? No sé pues, no sé si el doctor Rosel quiere empezar. Sí, él. No, bueno, porque yo no soy parte de los programas de salud pública, pero lo puedo hablar dentro de los cambios que se han vivido en el programa de epidemiología y pienso que se pueden proyectar también a otros. Y es un poco la flexibilización de los límites, particularmente de dónde comienza y dónde termina la epidemiología, dónde comienza y termina la salud pública, dónde comienza y termina la economía de la salud. Eso es algo que hay que debatir mucho y de pronto terminamos acercándonos más, en vez de definir unos límites tajantes como a veces se tenían en algunos programas de hace unos años, es más ver los puntos de confluencia. Esa sería mi respuesta. Yo también complementaría lo que dice el doctor Diego Rosselli. Me parece que deja enseñanzas en los programas de salud pública. Tenemos que entender varias cosas. Uno, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud pública, la diferencia entre vigilancia epidemiológica y vigilancia en salud pública en los salubristas. Se nos olvidó hacer visita de campo, la búsqueda activa, el rastreo, la identificación de contactos. Esa parte de la vigilancia, el monitoreo de rumores, retomar la vigilancia en salud pública, retomar el monitoreo crítico, el monitoreo participativo con los ciudadanos, volver a esa epidemiología de campo tan importante para el salubrista, no solo para el epidemiólogo. Una de las disciplinas importantes de la salud pública es la epidemiología. Fue lo que ha fallado con el PRAS. El PRAS, prueba, rastreo de elementos selectivos sostenibles, no ha funcionado y el Ministerio de Salud del gobierno, los eufemismos, haga el megapras, tampoco ha funcionado el megapras. Se están identificando menos de 2 casos, menos de 2 contactos por caso. Chile identifica entre 5 y 3. Hay gran dificultad en hacer vigilancia epidemiológica. Hay que volver a eso. Hay que retomar el trabajo interdisciplinario también del salubrista. El problema del COVID no es un problema solo de salud pública ni epidemiológico. Eso no es endemia, es un problema socioeconómico. Retomar eso. Retomar la filosofía de la salud pública, la praxis de la salud pública, entender, como dice Michel Foucault, el biopoder, cómo estamos ante mecanismos y ante alistamientos de poder de la sociedad, cómo se deja utilizar la epidemiología de la salud pública como discurso político para restringir libertades. Esa reflexión del componente bioético de la salud pública. Eso no es salud pública, eso no es epidemiología. Cuando se utilizan dispositivos de poder para restringir el accionar de los ciudadanos. Cuando un comité, que es el Comité Epidemiológico Nacional, toma unas decisiones por 8 millones de ciudadanos de Bogotá y no hay gobernanza de la información. La reflexión bioética de la salud, la reflexión del uso de los dispositivos de poder en el ciudadano, en la sociedad,
en nombre y el pretexto de la epidemiología son temas de estudio también en la salud pública. Eso lleva a un replanteamiento también, cómo serán los escenarios pospandémicos. Tenemos una gran carga represada, veíamos los datos hoy de Bogotá y que lo estamos publicando en nuestro observatorio, que se llama José Félix Patiño, ¿sí? Cómo la mortalidad materna aumentó en 2019-2020 en Bogotá y en el país, la mortalidad perinatal, el cáncer de cuello uterino, cómo han aumentado. Hay un deterioro, bajaron las coberturas de vacunación pentavalente, triple viral. Hay un deterioro de todos los indicadores de salud pública. ¿Qué decir de las crónicas no transmisibles por la inactividad física? ¿Qué decir de la salud mental? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Hay una reemergencia de eso y ya vemos que en las UCIs no solo es COVID, los otros eventos, esa es la verdadera reemergencia. ¿Cómo vamos a responder ante el grave deterioro no solo socioeconómico, sino de la salud pública con los eventos que se dejaron de atender y seguimos con la política de restringir, de esconder los ciudadanos? El virus no se va a ir, ni la vacuna va a eliminar el virus, igual que la influenza pandémica no, está todavía y se monitorea. Hay que aprender a vivir con el virus. Esa es la nueva realidad. No podemos estar toda la vida encerrados. La manipulación que hace eso el Estado es parte de la reflexión de la salud pública. Gracias, Samuel. Santiago, todo, ¿cierto? ¿Contesto yo entonces? Sí, señora Marcela, doctora. Pues yo le agregaría, en parte lo han mencionado todos los demás, que es el tema de que como esto es interdisciplinario, probablemente ahora al principio antes de comenzar esto, escuchaba que Samuel, por ejemplo, era cirujano y estaba haciendo salud pública, había algún anestesiólogo que también había hecho salud pública, es decir, probablemente entre más personas de competencia, aquí estamos hablando todos del sector de la salud, pero yo digo un economista saludista y un comunicador saludista y un politólogo saludista, es decir, esas diferentes perspectivas que traen algunas profesiones la profesión primaria, pueden darle una perspectiva muy distinta también a la salud pública. Y por supuesto hemos visto que es que hay probablemente que se nos han crecido o se nos han ampliado las fronteras de lo que significa el ejercicio de la salud pública, que además pueden significar también sobre especialidades sobre esa salud pública que estamos estudiando, recuperar temas que antes hacíamos, como mencionaba el profe Luis Jorge, que antes se hacían y que de pronto con nuevos métodos y nuevas necesidades y las características, la estructura de nuestro sistema de salud basado, digamos, en un aseguramiento social, la presencia de la EPS, la IPS, de pronto en medio de esta estructura un tanto descentralizada con una participación importante del privado, probablemente algunas cosas centrales del sistema de salud se fueron perdiendo y tengamos que retomarlas como experiencia de esta pandemia y reforzarlas en las escuelas de medicina. Y en la Facultad Nacional de Salud Pública, la Universidad de Antioquia, además también mencionamos que una cosa que hemos aprendido es que hay que enseñar resiliencia mucha en los programas de salud pública porque muchos de los salubristas a veces sentimos que muchas de las cosas las hemos dicho y las decimos y las decimos y las decimos y volvemos y las decimos y nadie le presta atención a esas cosas que se dicen. Entonces yo creo que de pronto hay que cambiar la forma en que mandamos el mensaje o hay que aprender mucha resiliencia para no tener que esperar hasta que llegue el desastre y uno diga, si vio, se lo advertí y no hicieron caso. Doctora Vaca. Pues yo haría dos cosas y me inscribiría además a esos cursos. Uno es aprender de Asia en dos asuntos. En el esquema de control y rastreo, que tampoco se ha dicho acá y en ningún lado, le permitieron hacer un control del contagio y una gestión de la pandemia que ha sido tan o más eficiente que la vacunación. Entonces yo haría una cátedra sobre Asia, Vietnam, China, Corea. Creo que eso tenemos que aprender de Asia. Y aprendería de Asia sobre sus capacidades de producción de vacunas y medicamentos. Creo que esas son las dos cátedras a las que me dedicaría. Ya a estas alturas posiblemente pudiera escribirme algo de mandarín, pero creo que no me haría tan bien como una clase sobre vacuna, la capacidad
de producción de vacunas y de biológicos y de medicamentos de Asia, y el control de la pandemia a través de sus mecanismos de vigilancia epidemiológica. Ahí, estaba muteado. Bueno, pues, muchas gracias a todos los panelistas por la respuesta. Ahora vamos a preguntas específicas para cada uno de los panelistas, aunque pues si alguno de los otros panelistas considera que tiene un complemento, lo puede hacer posterior a la respuesta inicial. La primera pregunta de la profesora Claudia Vaca, proveniente de Juan Carlos, es: ¿qué tanta factibilidad política tiene la solicitud de detener las patentes de vacunas contra el COVID-19? Hasta ayer muy baja, después de que el presidente de Estados Unidos, a través de la Oficina Comercial de Estados Unidos, respaldó la suspensión de patentes. Esto cobró una fuerza inusitada. La Unión Europea y la Comunidad Económica ha decidido replantear su postura. Varios de los países de Europa han tomado la decisión de apoyarla, como España, Irlanda, lo está discutiendo Italia, y Macron hizo una declaración muy francesa, no muy clara, pero considerando la posibilidad. Creo que esto tiene una opción grande, y tendría que sumarse a los temas que los críticos también han hecho desde el principio, y es que no se trata solo de una suspensión de las patentes, sino también una posibilidad real de destapar o liberar el know-how y facilitar la transferencia tecnológica. Esa triada tendría que generarse para poder hacer efectiva esta suspensión, en términos de que en realidad se aumente la capacidad de producción de vacunas en el planeta. Y diría yo que esto tendría que hacerse para, inicialmente, entenderse el realismo de esto, para que países que no están usando toda su capacidad instalada para producir, como Corea, como Australia, y como algunos lugares de la India, lo hagan sin temor a represalias de demandas de patentes, que es en realidad la razón por la cual se pedía el waiver, o se pide hoy la suspensión, y que posteriormente eso vaya generando una transferencia para las dos regiones que están ausentes del mapa de producción global, que son África y América Latina. Es un primer paso, y es un paso amable y agradable, y por lo menos en un momento tan aciago como el que estamos viviendo en Colombia, la mejor noticia que hemos recibido en estos 2 días. Vale, ¿algún otro panelista quiere complementar la respuesta de la profesora Vaca? Entonces, en ese caso, pues prosigo la siguiente pregunta. La pregunta para la doctora Marcela, también por parte de Juan Carlos, es: ¿el sistema de aseguramiento colombiano favorece o entorpece la acción salubrista que requiere el enfrentamiento de las pandemias? Está muy política y muy apropiada en este contexto con reforma. Pues eso sí, yo creo que los que me conocen un poquito, me hayan escuchado o leído, sí, yo tengo pues mi crítica al sistema del aseguramiento, o pues al sistema de la EPS como intermediaria. Creo que no le hace mucho bien al sistema de salud en términos de la salud pública, aunque si uno lo piensa bien, realmente ellos tampoco tienen tantas actividades en salud pública, muchas están concentradas en los entes territoriales, en otras entidades. Cuando empezó la pandemia, los países tuvieron diferentes respuestas. Yo traté de seguir en su momento, ya no lo hago tan seguido, como qué era países que tenían, por ejemplo, modelos como el nuestro de seguridad social, o países que tenían una gran participación de aseguramiento privado, cómo hacían ellos para manejar una pandemia, cómo hacen para tomar decisiones de salud pública, cómo hacen para
para optimizar el uso del recurso humano, de las clínicas, de los hospitales, de las camas hospitalarias, de las camas UCI, de los centros comunitarios, de la atención primaria en salud. ¿Cómo hace un país que no tiene el control de todo esto, sino que está en manos de los privados, cómo hace para coordinarlos y para hacer que funcione? Entonces ahora Claudia, por ejemplo, decía de los asiáticos y por ejemplo esto con los chinos, pues claro, pues allá es bastante distinto el sistema político y el sistema de salud, tienen un control muy centralizado de todo y ordenan todo y coordinan todo y funciona como un relojito. Pero por ejemplo Corea del Sur, que tiene un sistema de salud también distinto, también tiene participación importante del sector privado. Lo que hicieron muy temprano en la pandemia fue decidir centralizar las funciones de salud pública en el gobierno para poder controlar eso, ¿cierto? Para poder tomar decisiones y decir, ve, esto es lo que vamos a hacer con las camas hospitalarias, bien sea que las camas hospitalarias estén en instituciones públicas, en privadas con ánimo de lucro, en privadas sin ánimo de lucro, esta es la orden del Estado y esto es lo que se va a hacer y así se va a atender y estas son las pruebas diagnósticas y eso se va a hacer para todo, independientemente de su aseguramiento, de la ubicación, independientemente de que la prueba diagnóstica esté en una institución privada o pública. Entonces, yo creo que no tener el control, que perder un poco el control de esa toma de decisiones por parte del Estado para coordinar las acciones de salud pública, creo que es un error. Creo que no le hace mucho bien al sistema de salud en términos de la salud pública. Regiones que, por ejemplo, municipios que solamente tienen una presencia de una sola EPS y esa EPS no es una EPS bien administrada, la población sufre mucho porque entonces con quién tienen el contrato, quién les ofrece la atención en salud, quién les hace la prueba, luego ahora quién les lleva la vacuna. Es decir, toda una cosa muy compleja en términos de que hay unas que funcionan bien y otras que funcionan regular o mal y que sobre ese funcionamiento el Estado no tiene control. Vale, doctora Marcela, muchísimas gracias. Nos acaba de llegar una pregunta para todos, entonces la voy a hacer, la voy a relacionar esta de la doctora Liliana, que es pregunta para todos. ¿Qué le reconocerían a los movimientos antivacunas? Doctor Rosselli, creo que lo más pertinente es que empecemos con su merced. Bueno, muchas gracias, porque sí, he participado en muchos debates y muchos foros sobre estas personas que niegan bueno, ahí hay que reconocer todo un espectro, ¿no? Porque están los del extremo, que son personas que indudablemente se podrían catalogar dentro de un estado delirante, un problema de salud mental. Muchas veces comparten otras ideas de los terraplanistas y de ideas de conspiración que son claramente delirantes y con ellos no hay manera de argumentar. Es inútil, como pasa con algunos otros fanatismos religiosos, místicos, políticos incluso, en donde no hay argumento que los saque de su noción. Pero esos son una minoría. Creo que hay un grupo muy grande de personas que se sienten atraídas hacia esas ideas, pero sobre las cuales se puede trabajar a través de información, hasta algunas personas que tienen dudas, digamos, relativamente razonables sobre la seguridad y necesitan simplemente un golpecito en el hombro y unas palabras de afirmación. Lo que sí es claro es que los antivacunas han hecho un daño que ya se veía antes con la reaparición de enfermedades que supuestamente estaban ya cercanas a la erradicación. Y aquí, pues obviamente, pues también creando un grupo muy grande de personas que va a ser difícil la llegada al efecto rebaño que todos ansiamos. Es bien interesante que no es necesariamente gente ignorante la que se está negando a vacunarse y que países como varios países europeos, por ejemplo, tienen unos porcentajes casi mayoritarios, inclusive pues entre profesionales de la salud, que desconfían de las vacunas hasta el nivel de preferir el riesgo de COVID que el riesgo de vacunarse. Aquí no somos ajenos a eso y no conocemos la verdadera magnitud del problema, pero ya he sabido de varios grupos de profesionales de la salud en donde 10% de la gente no se quiso vacunar, a pesar de estar ya en la fila, pues, o estar ya en la lista de vacunados. Así que eso sería, me han hecho un daño enorme y esperamos que la pandemia sirva para demeritar su movimiento. Gracias, doctor Rosselli. No sé qué otro ponente quiera continuar. Profesor Rosselli lo dijo todo ya.
Tal vez yo solo quisiera, solo quisiera distinguir una cosa, porque creo que también es complejo y pues esto, yo creo que estamos, no estamos evaluando la magnitud del fenómeno del no deseo de vacunarse, y creo que eso va a impactar, como lo decía Luis Jorge al inicio, el cumplimiento de las metas de vacunación, pero yo creo que hay que distinguir de los antivacunas de los que tienen temor a vacunarse por desinformación. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre el activista o el promotor activo de la no vacunación, que es un fenómeno muy europeo y norteamericano, que también, digamos, está en Colombia, pero que no tiene una fuerza tan grande, pero es distinto este asunto del miedo, de las dudas, de la falta de claridad sobre si vacunarse o no, también un poco de la reacción de desconfianza frente a las decisiones del gobierno y frente a las dilaciones en los procesos de vacunación o incluso de los mensajes contradictorios, esto de alargarles la vacunación a las personas mayores o de aquellos que desarrollaron síntomas de COVID, justamente porque no tuvieron el cuidado entre dosis y esa dosis se alargó. O sea, creo que ese fenómeno no se está estudiando con cuidado en Colombia, y yo sí creo que va a tener una repercusión sobre las metas del plan, pero yo lo diferenciaría del movimiento antivacunas. Y yo agregaría ahí, aprovechando lo que dice Claudia Santiago, digamos, uno de los movimientos antivacunas, pero yo diría que el gobierno también hace a veces acciones antivacunas, ¿sí? Cuando mira la vacunación aislada de los demás programas de salud. El 70% de las mortalidades por COVID-19 son en estratos 1 y 2, ¿sí? ¿Por qué da más COVID en adultos mayores? No es por la edad. Una persona de 80 años, una persona de 90 años no es un enfermo, es una persona de 90 años. El presidente Biden tiene 78 años, ¿sí? No es un enfermo, no es la edad, son las comorbilidades. Lo que está mostrando la pandemia es que tenemos gran cantidad de personas enfermas que no sabían que estaban enfermos y enfermos no controlados también. ¿Por qué se mueve la población afroamericana en Estados Unidos? No es por ser negros, es porque tenían morbilidades de base no controlada, hipertensión, diabetes, sobrepeso. ¿Sí? Entonces, eso está mostrando la pandemia. Entonces, no es solo vacunación. La población, tenemos población sin acceso a los servicios de salud, población con desnutrición, sin acceso a los servicios de salud, sin control, no estamos indicando todos los hipertensos, todos los diabéticos. Hay un deterioro en esas condiciones sociales y se ha agravado más por la pandemia, por los encierros. Entonces, no es solo vacuna la respuesta del Estado. Debe ser la vacuna, pero es más, debe ser parte de un programa integral de salud. ¿Qué mostró también la pandemia? Que nuestro modelo de salud no estaba sirviendo. Nosotros no tenemos un modelo de atención primaria. Por eso fue tan duro para las EPS ir a la casa de alguien, llamarlo. Yo le pregunto, ¿qué EPS lo llamó a la casa? ¿Aquí en dónde fueron a tomar la muestra? Con gran dificultad, porque nuestro modelo es asistencialista restringido, no es de atención primaria. Por eso el seguimiento domiciliario ha sido tan difícil por parte de las EPS y por parte del sector público también, ¿sí? Entonces, no tenemos modelo de atención primaria. Entonces, la pandemia no produjo eso, demostró falencias que había, entonces es corregirlo. El ciudadano es más sabio, entonces la respuesta es ser vacuna, pero la respuesta también debe ser integral en todo, y no está siendo integral, no puede ser solo vacuna, tiene que ser condiciones ambientales, condiciones sociales, condiciones económicas. Estamos ante una sindemia, ante un cruce de intersecciones que producen más inequidad en la población. Entonces, cuando el gobierno dé solo unicausal, que es la vacuna, como pasó con las niñas de Carmen de Bolívar, ¿sí? La mayoría de esas niñas, nosotros hicimos el estudio, un estudio si lo publicamos, eran niñas desnutridas también, ¿sí? Entonces, en condiciones de deterioro también. Entonces, es mirar la respuesta, eso dice la ley estatutaria, la respuesta en salud debe ser integral, no solo una. Entonces, el Estado también favorece a esas respuestas unifactoriales que la ciudadanía no las siente y dice, falta más de eso. No es solo vacunar, es mucho más que eso.
Vale, muchísimas gracias a los panelistas por sus respuestas. Santiago, yo solamente le agrego una cosita, y es que a veces cuando uno pone el argumento de que hay que tener precaución con los eventos adversos, de que hay que mirar la eficacia, y todos estos argumentos, algunos creen que ese argumento es un argumento antivacunas, y ese es un argumento, algunos a mí me preguntan, y le digo, yo no soy antivacuna, yo soy epidemióloga, entonces a mí no me sirve que una casa farmacéutica me ponga un comunicado de prensa, a mí me sirve ver el artículo, a mí me sirve leer los datos, a mí me sirve poder hacer una evaluación crítica de la calidad de esa investigación y decir esto es razonable, que yo piense que esto es seguro y es eficaz y podría ser utilizado en la población pues protegiendo su salud. Aquí en esta intervención son más los beneficios que los riesgos o no. Entonces a veces eso también es la incertidumbre, la duda, el exigir un buen dato. Yo siempre digo que si algún actor metió suspicacia en el proceso de vacunación, fueron las casas farmacéuticas, porque empezaron a lanzar datos antes de que tuvieran los resultados finiquitados, antes de que los hubieran evaluado por pares, antes de que estuvieran publicados, y sacaban comunicados y todos no sabíamos si eso sí era así o no era así, entonces empiezan a generar suspicacias. Entonces el hecho de que haya duda, de que haya incertidumbre y de que uno quiera confirmar el dato y de que digamos que hay que revisar el evento adverso y hay que seguirlo y hay que notificarlo y hay que mirar qué pasa en el mediano y en el largo plazo, eso no significa que seamos antivacunas. Eso significa que hay que ser rigurosos con ese proceso de vacunación. Vale, doctora Marcela, muchísimas gracias a su merced y a todos los panelistas por sus respuestas. Bueno, quedarían dos preguntas, una para el doctor Rosselli. Pregunta para Diego, ¿cómo valora el papel de la comunidad de epidemiólogos en el contexto pandémico actual? Bueno, yo ahí también generalizaría, para ser breve, porque tenemos poco tiempo, que yo pienso que la dedicación al tema del COVID fue bastante intensa. Muchos dejamos de lado otras cosas para dedicarnos a este tema. Tal vez si fuera a criticar algo, me parece que hizo falta un poco más de comunicación con la comunidad y muchos de mis colegas le tienen pavor a los medios de comunicación, por ejemplo, y por eso pues los que hablábamos siempre terminamos siendo los mismos. Cuando alguno me decía que una entrevista en un horario que yo no podía, me decía un colega y yo no encontraba personas que estuvieran interesadas. Muchos les sacan el cuerpo y me parece que es otra responsabilidad que tenemos nosotros. Claudia lo dijo, tenemos que trabajar con las ciencias sociales y con la comunicación como una estrategia fundamental. Me parece que en eso pudimos haber tenido fallas. Vale, y por último, la última pregunta que tenemos, pregunta para el doctor Luis Jorge, ¿cómo valora la acción contra la pandemia en Bogotá? La acción de la pandemia de Bogotá ha tenido altibajos, ¿sí? Bogotá me convocó un grupo de universidades para que la apoyara y después lo dejó, no volvió a convocar a las universidades. Bogotá ha tenido dificultades, ha puesto gran mortalidad en el país. Por tasa de la mortalidad, está en los primeros lugares, está Amazonas, está el eje cafetero, está Bogotá en mortalidad. Ha fallado en el DAR, que es el PRAD de Bogotá, que es detectar, aislar, reportar. No se hizo. Ustedes ven a Saludata y no hay respuesta. Eso es muy importante hacerlo, la respuesta de vigilancia epidemiológica, identificar casos, hacer vigilancia centinela, cortar cadenas de transmisión se volvía muy importante. Bogotá comenzó bien, comenzó con una comunicación del riesgo adecuado, pero se fue dibujando. Por ejemplo, Bogotá debería tener un portavoz de salud. El secretario de salud no habla la alcaldesa, y a veces la alcaldesa nos dice que la mayoría de casos está en Suba, en Kennedy y en Bosa. Pues claro, son las localidades más grandes, pero eso hay que mostrarlo por tasa. Ha faltado rigurosidad. Ha habido un divorcio entre la información que producen los grupos de vigilancia de la Secretaría de Salud y la información que se lleva al Comité Epidemiológico Nacional. ¿Sí? Había una gran diferencia en eso. La respuesta institucional ciudadana, el manejo de las cuarentenas, el manejo de los toques de queda de las libertades ciudadanas ha sido terrible. Aquí lo decía Daisy también, como los casos de abuso, muchas mujeres están obligadas a convivir con su maltratador. Muchas niñas también con el encierro, en apartamentos de 50, 60 metros cuadrados, siendo que el virus, menor riesgo es al aire libre y estamos encerrando a la gente. La política de encerrar estuvo muy bien, al último ya no la estrategia de 3x4 ni el toque
ni el pico y cédula, eso no sirve para nada. Ayuda algo más el toque de queda por las aglomeraciones de población adulta joven. También se patinó las medidas. Vamos en cobertura de vacunación. Bogotá tiene muy buenos equipos de vacunación, pero igual del país faltan vacunas. Ha faltado mayor gobernanza de la vacuna. Y del COVID, la ciudadanía es pasiva. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué medida, cómo nos van a encerrar? ¿En qué horario van a hacer hoy? No se convoca a la ciudadanía, no se consulta a los niños, a los adultos mayores. Encerramos a los adultos mayores al principio, ¿sí? No se consulta a los adolescentes. La no entrada a los colegios ha sido catastrófica a los jardines infantiles para la juventud. ¿Sí? Siendo la población de menor riesgo, no hay claridad en eso. El papel de FECODE, de los sindicatos, de los maestros, ha sido una catástrofe. Si me envían un resumen de la pandemia, diría que ha sido un desastre en salud pública. Ningún país, ninguna ciudad puede sacarla. Ha sido un desastre en todos lados. Puede haber sido peor. Se han hecho medidas y reconocer el esfuerzo de los equipos de salud, pero nadie puede cantar victoria. Ha sido un desastre para todos. Todos salimos heridos de esta experiencia y la idea es salir con enseñanzas de esto y ser mejores, ¿no? Gracias, Santiago. Perfecto, bueno, entonces, A usted, doctor. Pues creo que en aras del tiempo ya estas han sido pues preguntas suficientes. Quería pues por último hacer dos cosas. Una, pues darle muchas gracias a todos los panelistas por su siempre pronta atención y por estar acá, por participar de este evento que es muy importante para nosotros. Y cuando digo nosotros, viene lo otro que quería hacer, que es presentar a mis otros compañeros de trabajo, quienes organizamos pues este panel, que son los estudiantes del tercer semestre de la maestría. Entonces, si quieren, prendan las cámaras, pues naturalmente Santiago, que está ahí con la otra cámara, también está Andrea,